¿Cómo están, hermanos? La semana pasada, nuestro pastor, la semana pasada y la anterior nos estuvo enseñando sobre la figura de Cristo, la persona de Cristo, ¿verdad? Y creo que ese mensaje fue súper claro, cómo debemos transformar nuestras vidas para ser imagen y reflejo de lo que Jesucristo ha hecho. Y yo decía, ¿cómo poder entregarle una palabra a los hermanos después de este tremendo mensaje? Porque la verdad que no hay otra cosa que podamos ir midiendo si la palabra del Señor es más importante o menos importante, porque dice que toda la Escritura está inspirada por Él y de todo podemos sacar una enseñanza. ¿Sabes que revisando la Escritura aproximadamente existen entre 35 y 50 parábolas de Jesús? Y cuando Jesús establecía una parábola, Él no tenía ninguna palabra que fuera al azar. Todo tenía un sentido, todo lo decía por algo y lo hacía de una manera confrontacional a los israelitas que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Pero a veces pasamos por alto y leemos rápido las Escrituras y no nos damos cuenta de algunos detalles que tienen que ver con la cultura, con el tiempo que estaba sucediendo. Nos vamos a centrar esta mañana en Lucas capítulo 15. Dice que todo comenzó porque los fariseos criticaban a Jesús. Y eso lo dice en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús responde en parábolas, no para entretenerlos, sino para confrontarles. Dado que los fariseos se creían que ellos eran muy religiosos, que tenían la verdad, que eran los reyes de toda la palabra que tenían, de la ley que tenían a ese minuto, por lo tanto lo que Jesús hacía era incorrecto, ¿verdad? Y ellos estaban más cerca de Dios que de la persona de Jesucristo. Y Lucas 15 contiene 3 parábolas que Jesús contó en una misma ocasión. La primera es la oveja perdida, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 3 al versículo 7. Luego la moneda perdida, que está en Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y la última, el hijo perdido, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. ¿Sí? Las 3 parábolas presentan un escenario similar. Hay una pérdida, ¿verdad? Algo falta. Y Jesús le enseña que de alguna u otra manera esto lo debemos rescatar o recuperar. Les invito, mis hermanos, que pongamos atención en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Es algo extenso, así que vamos leyendo y después lo vamos a analizar versículo a versículo. La palabra del Señor dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, con que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Un poco extenso el texto que vamos a analizar esta mañana, pero hay muchas enseñanzas, mis hermanos. En muchas Biblias esta porción aparece como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como texto arriba. Y pródigo significa una persona que es derrochador o alguien que malgasta sus bienes imprudentemente. Pero esta parábola, mis hermanos, ha tenido una interpretación que a veces ha sido a medias o no la han podido revisar de manera completa, y muchas veces se cree que tiene que ver con que el hijo le hace algo a su padre, se va y éste regresa, ¿verdad? Pero Jesús colocó delante de los rostros de los más religiosos esta parábola, pensando en verla como un espejo hacia ellos, y que esta mañana también puede ser un espejo para ti y un espejo para mí. Vamos a analizar versículo a versículo. Versículo 11 y versículo 12. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él repartió los bienes. El pecado comienza en el corazón antes de una rebelión externa. Lo primero que vemos, mis queridos hermanos, es que él tenía 2 hijos, ¿verdad? Aquí no habla la parábola de un solo hijo, que es el que se va y luego retorna, sino que habían 2 hijos. Por lo tanto, existen 2 puntos de vista, 2 enseñanzas, 2 pérdidas. El hijo menor reclama los bienes, reclama la herencia. Y en la cultura judía, mis hermanos, reclamar la herencia, la cual se repartía solo cuando el padre moría. Por lo tanto, el que reclame la herencia es como estar diciéndole: padre, prefiero que mejor estés muerto. ¡Wow! Porque él le interesaba solo la herencia, mis hermanos. Entonces, es como decir: yo no te quiero, padre, yo quiero lo que tú tienes. Repárteme tu herencia. Es mejor que estés muerto para yo tener lo que tú me estás compartiendo. El hijo menor, mis hermanos, no quería al padre, sino que quería lo que el padre tenía. Y a veces nosotros solo pedimos las bendiciones del Señor. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, bendíceme, Señor, bendice. Y buscamos solo los beneficios, mis hermanos. Pero se nos olvida el benefactor. Se nos olvida la persona que entrega los beneficios. Y lo mismo nos muestra esta pequeña porción, que él quería lo que el padre tenía, pero no quería al padre. ¿Sabes que el padre, al oír esta palabra, él tenía todo el derecho cultural y religioso de abofetear a su hijo, de desheredarlo, de decir: sabes que lo que estás haciendo me estás avergonzando? Pero ¿qué nos dice la palabra? Que le dijo: el padre acepta y él comparte su herencia. Wow. A veces, mis hermanos, en nuestra vida personal nos interesan más los beneficios que el benefactor. ¿Sabes que el pecado a veces es tan invisible que parte en el corazón? Y en el corazón empezamos a dejar de amar al benefactor. Y es lo que nos muestra estos primeros versículos. Vamos al versículo 13. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. El pecado nos promete libertad, pero nos termina produciendo esclavitud. La palabra habla de una provincia apartada. Y más allá de apartarse geográficamente, esto lo que nos muestra es que primero se aleja del padre, después de la casa, de los principios, y finalmente ¿de quién? Se aleja de Dios. Y eso es lo que a veces también nos sucede, mis hermanos, que partimos alejándonos de algún lugar. Es que ¿para qué vamos a ir tanto a la iglesia? Es que ¿para qué vamos a ir tanto a los estudios? ¿Para qué si no hablamos de lo que nosotros queremos? Se comparte enseñanza del Señor. ¿Sabes que la estrategia de Satanás nunca va a decir: ven porque te voy a destruir, ven porque vas a hacer, esto es peligroso para ti? Satanás nos dice: ven porque esto es grato, vas a ser libre. Él nos muestra sus beneficios. Y ahí es donde nosotros debemos tener la palabra del Señor para distinguir lo que realmente es verdad de lo que parece ser verdad. Y el pecado no solo trae algo malo, mis hermanos.
sino que también nos aparta de lo bueno. Por eso es que estos versículos hablan de la provincia apartada. Porque luego decimos que si nos alejamos de la iglesia es libertad. Que si vivimos sin santidad porque tiene muchas reglas es libertad. Que si queremos coquetear ahí con el pecado también es libertad. Porque podemos, pues, y por eso nos dejaron el libre albedrío. La verdad, mis hermanos, que nadie juega con el pecado sin terminar herido. Parte B del versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El pecado siempre desperdicia lo que Dios nos da. La palabra en griego es diaskopiris, que significa esparcir, disipar, vivir perdidamente de manera desenfrenada, alocada. Así se fue el hermano menor con su herencia, a vivir de esa forma, desenfrenada, alocada, rodeada de gente, tirando toda la herencia que el padre le entregó con gente que ni siquiera conocía, porque se fue a una provincia apartada. Y el Señor, mis hermanos, nos entrega recursos a nuestras vidas, nos entrega dones, nos entrega oportunidades, familia, ministerio. Y si no existe una buena mayordomía, los vamos a desperdiciar, mis hermanos. Y a veces intercambiamos la pureza del Señor por placer, nuestra familia por ambición, y por lo tanto empieza a ser el trabajo más importante que poder estar reunido en familia o poder dedicar un tiempo a compartir de las Escrituras. O a veces es tan fome ir a la reunión de jóvenes o de matrimonio que mejor hago algo entretenido y me voy al parque, al cine o algo que genere mi mente en otra diversión. Y estoy yendo a una provincia apartada. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El pecado, mis hermanos, siempre termina con hambre espiritual. ¿Sabes que en la provincia apartada prometía abundancia? ¿Y cómo terminó? En hambre. Ningún pecado, mis hermanos, ningún pecado puede alimentar nuestra alma. Ninguno. Solo Dios lo puede hacer. Pero a veces tenemos o le damos más importancia al dinero, a la diversión, a las redes sociales, a lo que podemos hacer para no sentirnos vacíos. Pero sabes que el alma fue creada por Dios y lo único que la puede alimentar es Dios. Por tanto, por más que hagamos, hermanos, para ocupar nuestro tiempo, para entretenernos, nuestra alma puede seguir estando vacía. Versículo 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes que el pecado siempre termina degradando al humano? Mira, en la cultura judía el cerdo era inmundo, era algo que para ellos significaba una total vergüenza. Y él estaba, después que no tenía nada, cuidando cerdos, cuidando lo inmundo. Después que él era el hijo de una gran heredad, pasó a ser esclavo. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. De heredero a mendigo. Porque sabes que el pecado siempre pretende elevarte o elevarnos. Pero ¿cómo terminamos? Rebajándonos. Sabes que personas creadas, mis hermanos, nosotros mismos para dar la gloria al Señor, ¿saben qué terminamos a veces? En pornografía, en alcohol, en droga, en dinero, en ego, en aprobación, en orgullo espiritual. Entonces lo que nos está mostrando la parábola, o lo que Jesús le explicaba a los escribas y a los fariseos, también hoy nos muestra a nosotros. Nadie le daba nada, mis hermanos. Después que tuvo amigos, que se gastó su plata con mucha gente, todos desaparecieron. Nadie le daba nada. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El arrepentimiento, cuando el pecador reconoce su condición. Volviendo en sí es una de las palabras más claves de esta enseñanza, mis hermanos. Es un despertar espiritual. Significa que lo que él estaba viviendo cuando fue a esta provincia apartada no estaba en su sano juicio. No estaba con él toda esta locura que él generó por desperdiciar toda esta herencia que tuvo. Y no lograba reconocer la verdad. ¿Y cuántas veces estamos así, mis hermanos? Que no logramos reconocer la verdad de lo que realmente es verdad. Mientras sigamos diciendo, sabes que no es tan grave, un poquito nomás. Sabes que en realidad, ¿qué tienes? Y todos lo hacen. ¿Para qué le ponís tanto, hermano Mauro, pastor, esposa? Pues nuestra esposa muchas veces nos tiran la oreja, mis hermanos. Y nosotros le decimos, pero si era una sola. Sabes que mientras sigamos permitiendo el pecado en nuestras vidas, esto nunca va a cambiar. Y la restauración, mis hermanos, comienza cuando nos dejamos de mentir.
Y cuando realmente, volviendo en sí, reconocemos que el Evangelio es el único que puede llenar nuestras vidas. Y es el que tiene todas las directrices para que podamos cumplir. Versículos 18 y 19, para ir avanzando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme ahora como uno de sus jornaleros. Y el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, y todos lo sabemos, que produce acción, ¿no es cierto? No dijo lo voy a pensar. No dijo voy a analizarlo, voy a estar orando una semana, un año, un mes. Que dijo: me levantaré e iré. Acción, mis hermanos. Y nosotros lo tenemos claro, lo hemos visto en varias prédicas, que la forma del arrepentimiento primero es el reconocimiento. He pecado, ¿verdad? Luego es el dolor genuino, pero no ese dolor que nos duele solo el cuerpo, sino el porque estamos ofendiendo a Dios. Y lo tercero es la acción. ¿Y qué nos dice la porción de la palabra? Que dijo: voy a volver al Padre. Por lo tanto, mis hermanos, si hoy ves que hay algo en tu vida que está produciendo pecado, es la hora de arrepentirnos y tomar una acción. Sabes que la salvación no es una negociación entre Dios y nosotros y el hombre. No depende de las buenas obras ni de los méritos, sino este hijo menor que se apartó y todo lo que hizo, la verdad que no hubiera podido tener ningún mérito, porque todo lo que hizo fue malo, mis hermanos. Pero sabes que es un acto de gracia pura. Es solo gracia. Y el pecado no le gana a la gracia, mis hermanos. Y nunca le podrá ganar. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corre hacia el pecador arrepentido. Y sabes que trataba de entender esto, mis hermanos, porque dice que el padre lo vio. O sea, él se mandó a cambiar lejos, haciendo todo lo malo, y el padre todos los días estaba mirando para ver si regresaba. Y qué faltos estamos, hermano. Qué faltos muchas veces estamos en lo que la palabra del Señor nos pide. ¿Sabes que más encima dice que corrió? Y en la cultura judía los ancianos no corrían, mis hermanos, porque era un acto de vergüenza. Más encima, para correr debían levantarse sus ropas, porque no andaban con los pantalones que andamos hoy. Y mostraban sus piernas, y eso era una vergüenza pública. Pero a este padre, mis hermanos, que nos muestra la porción, la verdad es que le dio lo mismo. Quebrantó todas las reglas al ver que su hijo venía a lo lejos. Corrió porque no le importó su dignidad, no le importó el protocolo, no le importó lo que la cultura decía. Él vio que venía su hijo y él corrió. Y sabes que la gracia corre, la misericordia corre, el perdón corre, el amor de Dios para cada uno de nosotros corre, mis hermanos, y a veces lo olvidamos. Más encima dice que el padre corre y lo besa y lo cubre en señal de protección. ¿Y sabes por qué hizo esto? Porque había en Deuteronomio 21, del 18 al 21, mira lo que podía suceder con ese hijo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado y no le obedeciese, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal en medio, y todo Israel oirá y morirá. Oirá y temerá. O sea, cuando ve a su hijo que regresa, él corre ante todo pronóstico, cultura, regla que existe, porque sabe que la ley establece que ese hijo debe morir. Es que, mis hermanos, yo trataba de entender cómo el Padre Celestial a nosotros corre cada vez que fallamos, corre cada vez que pecamos, corre cada vez que hacemos algo indebido, corre y nos entrega de su gracia y nos abraza, porque fuimos rescatados de la muerte a la vida, mis hermanos. Un amor, mis hermanos, que muchas veces no podemos comprender. Un amor que es fuera de toda medida. Este Padre, mis hermanos, se coloca entre el culpable y el juicio. ¿Les parece conocido eso, mis hermanos? Jesús no solo estaba relatando una historia, Jesús estaba mostrando la cruz. En esta porción que muchas veces decimos no tiene nada que ver con la cruz.
Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a buscarnos, mis hermanos, cuando estábamos lejos, cuando estábamos perdidos, cuando no entendíamos que teníamos un propósito en esta vida. Versículo 21 al 24. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios no solo perdona, Dios nos restaura. ¿Sabes que ese hijo que volvía, qué estaba haciendo cuando estuvo en la provincia apartada? Estaba cuidando cerdos, en el fango, en el lodo, hediondo. Así venía hediondo, mis hermanos. Igual que nosotros estábamos antes que conociéramos al Señor, hediondos. Y el padre no le dijo: sabes que voy a ponerte a prueba. Espérate 4 meses. Quiero ver si cambiaste. Es que sabes que te llevaste toda esta plata, así que ¿cuándo me la vas a empezar a devolver, Esperanza? No le dijo eso, mis hermanos. ¿Qué dice en la Escritura? Que el padre lo recibió, lo abrazó, lo sostuvo, lo besó, y más encima ordenó a que lo vistieran, lo prepararan, un banquete e hicieran fiesta. Es que es tremenda la palabra del Señor, mis hermanos. El vestido, mandó a pedir la mejor túnica, no la que sobraba, la mejor ropa, porque eso era significado de justificación. La túnica no era un disfraz, era una declaración de que decía: estás de vuelta a mi casa. El anillo representaba un símbolo de autoridad y pertenencia. Mi hijo ha vuelto. El calzado, restauración, mis hermanos, porque en ese tiempo los que eran siervos andaban descalzos, pero los que eran señores e hijos de señores usaban calzados. Por lo tanto, el que le pusiera el calzado era un signo de dignidad. Es una declaración, mis hermanos, que dice: este no es un siervo, este es mi hijo, que regresa a su casa y tiene la identidad de hijo. Eso es solo gracia, mis hermanos, porque toda la cultura que había alrededor, ¿qué le estaba haciendo? No lo estaban felicitando, lo estaban criticando, apuntando, argumentando, porque no debía hacer eso, mis hermanos. La ley decía que él debía volver, presentarlo, apiedrarlo, porque de alguna forma le quitaba la dignidad a ese padre. Ordenó una fiesta: traigan el becerro gordo y mátenlo. El becerro gordo, mis hermanos, era el mejor becerro, el más digno, el más gordito, el mejor de apariencia. Era el que se sacrificaba no para cualquier ocasión. No vamos a hacer una carne mala cuando hay una celebración, ¿verdad? Era un sacrificio necesario para una celebración. También creo que nos parece conocido eso, mis hermanos. El padre quiso mostrarle a todo el mundo lo valioso que era su regreso, porque una fiesta no era algo dentro de la casa. Era un evento que todo el pueblo estaba invitado a ese evento. Por lo tanto, le estaba diciendo a todo el mundo: yo no me avergüenzo del regreso de mi hijo. ¿Sabes que esta gran fiesta, mis hermanos, que describe Jesús, demuestra una realidad mucho más grande? La obra de Cristo en la cruz. Porque para que hubiera fiesta, para que nosotros tengamos acceso a esa tremenda fiesta, a esa tremenda vida, a ese tremendo aviso, es que alguien tuvo que pagar el precio. Lo vamos relacionando, mis hermanos. Para que hubiera reconciliación, alguien debía morir. ¿Sabes que Dios no recibe a los arrepentidos para humillarles? Los recibe para transformarles y restaurarles. Y eso es lo que nos demuestra la parábola. Vamos a los versículos del 25 al 30. Y su hijo mayor, estando en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca
has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. El pecado religioso también condena, mis hermanos. Y aquí aparece el segundo hijo, mis hermanos. Uno estaba lejos, se fue a una provincia apartada, pero el otro estaba ahí mismo, estaba cerquita, trabajando en el campo. Y sabes que ambos dos estaban lejos del corazón del Padre. El hijo mayor dice que estaba cumpliendo todo lo que en el tiempo le exigían. Y aún así, nunca se fue, nunca avergonzó, trabajó. Por lo tanto, parecía que era el hijo perfecto, ¿verdad? Y a él no lo invitaron a esta fiesta, pero él siempre estuvo invitado. Pero estaba tan consumido por sus labores que nunca disfrutó su posición de hijo. Y esto, mis hermanos, que tenemos tantos, mis hermanos, siendo hijos del Rey de Reyes, y pareciera que la posición de hijos como que no nos interesa, mis hermanos. Y a veces creemos que con cumplir y con tener responsabilidades y haciendo lo que la iglesia nos pide, estamos haciendo lo que el Señor quiere. ¿Sabes que el hijo mayor tuvo ira? Estaba furioso. Se enojó, mis hermanos. Tenía orgullo. No quiso entrar a la fiesta, a su propia casa. Y eso también en la cultura judía era un signo de vergüenza, porque los banquetes eran inmensos y era en su casa y él estaba rechazando la invitación de su padre. Y eso era una vergüenza pública, tan grande como lo que hizo el hijo menor de apartarse y llevarse la mitad de la herencia. Miren más aún cómo él se refiere a su hermano menor. Cuando vino le dice, tu hijo, no su hermano. He hecho de todo sin desobedecer. Te he trabajado, he obedecido y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. A veces somos como el hermano mayor, mis hermanos. Es que, Señor, te he orado todos los días. Es que comparto los devocionales con mis hijos. Es que construyo la ofrenda a la iglesia. Es que estoy disponible para ti. Respóndeme, pues, Señor. ¿No nos parece similar a lo que la palabra del Señor nos presenta? Es que Él hizo esto, pero lo mío es más pequeño. Y nos autojustificamos, hermanos. Es que no, pues es que yo dedico solo 10 minutos, pero todos los días. Es que es suficiente. Es que, mis hermanos, a veces hacemos lo que Él nos manda o que sentimos que es obediencia, pero no estamos agradando al Señor con nuestro servicio, porque lo hacemos por responder a una obligación, no por servir gratamente al Señor. Es que lo que nos muestra aquí la Escritura, mis hermanos, es muy fuerte. Y a veces dejamos pasar porque leemos 10, 15 versículos y es mucho, y nos agotamos y nos cansamos. Y mientras estudiaba esto, el Señor me decía, Mauricio, qué de mal estás. Yo sentía que he fallado tanto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sabe que los dos hijos están perdidos. Uno por rebeldía, se va lejos, el otro en su propia tierra. Y el padre sale en búsqueda de los dos. El padre desgarrado se quebranta por los dos hijos. Esto es amor, mis hermanos. Felipe oraba por los padres. Y la verdad que nos falta tantos, pero tanto como padres. Desde el amor, la enseñanza, la preocupación, la diligencia de la palabra para con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude y nos entregue cada día más de su sabiduría y de su amor para poder cumplir algo, mis hermanos, algo pequeñito de lo que es Padre a nuestras vidas. Versículos 31 y 32. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mis hermanos, es increíble cómo nos muestra el amor del Padre. Le responde, siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario hacer esto por el que vuelve. Sabe que el hijo que volvió no tenía ni un mérito, ni uno solo. Pero el Padre decidió hacer fiesta, celebrarlo, porque el hijo no lo merecía, mis hermanos. No por las obras que él hizo, ni por lo que usted está haciendo en este minuto. Él lo hizo porque él quería demostrar su alegría, porque su corazón estalló cuando este hijo que estaba perdido regresó. Y asimismo estalla el corazón de Dios cuando nosotros regresamos de algo que pecamos, mis hermanos. O asimismo debería apretarnos nuestro corazón cuando vemos a alguien cercano nuestro que no ha entregado su vida al Señor y nos da lo mismo. Es que creo, mis hermanos, que la palabra no tiene
doble o triple interpretación. La palabra dice lo que debemos hacer. No importa lo que hayas hecho, pero volviste y se debe celebrar y callar las voces del alrededor. Es que no le interesó lo que pensaban los demás. Y a veces estamos en un lugar y hay necesidad, tenemos que compartir del Señor y nos da vergüenza porque nos están mirando, porque ¿qué va a pensar el que está al lado? ¿Cómo le voy a decir, puedo orar por ti? Y parece que nos interesa más lo que piensan que aquel que nos trajo de la muerte a la vida. Dios restaura, mis hermanos, y lo hace para todos. Y la gracia es visible, lo que muestra que un tremendo evento, una tremenda fiesta para que todos se dieran cuenta, nosotros también deberíamos hacerlo en nuestras vidas y decir que solo a través de la gracia es que tengo la posición que hoy día puedo tener de ser llamado hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hermanos, podemos tener una posición de hijo rebelde o podemos tener una posición del hijo orgulloso, pero es Cristo quien nos trajo nuevamente al Padre y con amor. Juan 14:6 dice que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes que esta parábola, mis hermanos, no tiene un término? Deja una invitación abierta. El Padre, mis hermanos, nos sigue esperando. El pecador puede regresar, el religioso puede arrepentirse. La gracia, mis hermanos, sigue disponible. Mis hermanos, el pecado nos llevará lejos más de lo que podemos pensar. El pecado nos costará más de lo que creemos. Y entre más nos alejamos, mis hermanos, más va a costar regresar. Solo la gracia en Cristo Jesús es la que puede restaurar al arrepentido de forma verdadera. ¿Saben, mis hermanos, que esta parábola no termina en un juicio? Termina con una mesa. No termina en una condenación, que perfectamente lo podría haber hecho el Padre, ¿verdad? Haber condenado a esa persona que se fue y se gastó todo. Haber condenado a ese que no quiso entrar a su casa, porque la ley judía más encima los respaldaba para poder hacerlo. No termina en una condenación, termina en una celebración. No termina con uno o dos hijos castigados, termina con un hijo restaurado. Y sabes que la cena del Señor nos recuerda precisamente aquello. Nos recuerda que hubo un sacrificio perfecto. Nos recuerda que el Padre no minimizó nuestro pecado, lo jugó en la cruz. Nos recuerda que Cristo fue el Cordero preciado, el más gordito. Nos recuerda que Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Nos recuerda que la gracia es gratuita, mis hermanos. Te invito hoy día a que nos analicemos y preguntemos si esta historia se ha hecho vida en tu vida y en la mía. Si a veces podemos estar como el hijo menor o podemos estar como el hijo mayor. ¿Dónde estoy yo en esta parábola? Quizás algunos están lejos del Padre y aparentemente estamos cerca. Quizás otros estamos sentados aquí en la iglesia, pero tenemos el corazón endurecido. Quizás en nuestra vida tenemos pecados ocultos, ese que hacemos solo cuando estamos entre cuatro paredes y que no nos ve nuestra esposa, nuestros hijos, que solo lo escucha nuestro espíritu. Quizás, mis hermanos, tenemos doble vida. Quizás hay áreas en nuestra vida, mis hermanos, que nunca hemos rendido al Señor. La cena del Señor, mis hermanos, no es para hijos perfectos. No es para que digas, Señor, yo he orado, he estado contigo, leo tu palabra. La cena es para quienes reconocemos esta necesidad de Cristo. Preguntemos si hay alguno, analicemos si tenemos algún pecado en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo esta mañana, mis hermanos, nos muestra algún tipo de pecado, no endurezca tu corazón. No justifiques tu condición o mi condición. No te compares con otro. Te invito a que podamos correr hacia el Padre. Sabes que aquel mismo Padre que describe la parábola en el texto que leímos es quien está vigilando si venimos por ese camino o no. Es quien correrá, mis hermanos, con humildad a cubrirnos, a protegernos, a besarnos, a decir, sabes que me interesa un pepino que venga hediondo, cochino, inmundo, pero aquí estoy yo y no me interesa lo que digan los demás, ni la sociedad, ni este mundo. Cristo sigue siendo suficiente, mis hermanos. Su sangre nos sigue limpiando, su gracia nos sigue restaurando, su misericordia sigue alcanzando a aquellos que nos apartamos o nos alejamos. La invitación esta mañana, mis hermanos, que nos acerquemos con gratitud y reverencia. Arrepentimiento, mis hermanos. Adoración a aquel Padre que entregó a su Hijo
por ti y por mí, porque estábamos muertos y fuimos hallados y hemos sido traídos de la muerte a la vida.